Bien, vamos a un pasaje en el Antiguo Testamento, Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces, dice la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, este es un tiempo en el cual normalmente usamos para renovar votos. Estamos pasando de un año al otro. Es el primer domingo del año en que nos reunimos y vemos hacia atrás y no queda más que ver la fidelidad de Dios, el cuidado, la protección que Él ha tenido de nuestras vidas. Pero vemos hacia adelante y normalmente es un tiempo en el cual las personas utilizamos como un tiempo para hacer un alto y revisar el camino andado. A lo mejor hay algunas cosas que se quedaron pendientes en el tintero, hay algunas otras cosas que están todavía en ejecución, algunas cosas habrá que continuarlas, algunas cosas habrá que renovarlas, algunas cosas habrá que dejarlas. Y es que estamos hablando de hábitos, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de cosas que a lo mejor se forjaron aún desde nuestra niñez y nuestra juventud, pero que a la luz de la palabra pues decimos: esto no es correcto, ya no debo continuar con esto. Y vienen esos propósitos de fin de año, ¿verdad? Algunos se han puesto el propósito de leer la Biblia todo el año y completarla en un año. Dicen que el libro de Génesis es el más leído, no sé por qué, ¿verdad? El Génesis y luego Éxodo le continúa. A lo mejor propósitos fallidos, pero bueno, no es que nos quedemos ahí, lamentándonos o qué vamos a hacer ahora, sino simplemente mirar hacia adelante y decirle al Señor: pues aquí estoy de nuevo, Padre, ayúdame, quiero serte fiel, quiero renovar mis votos de fidelidad a ti, de entrega, de servicio. Como hemos estado cantando, yo creo que la alabanza nos ha ido preparando nuestros corazones precisamente para recordarnos que Dios ha sido fiel, pero por otro lado que también quiere encontrarnos fieles a nosotros. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Pasa un año y luego entonces viene otro. No tenemos la fecha exacta, pero nosotros tenemos que vivir como si fuese a venir hoy. Eso es lo mejor que debemos de hacer. Vendrá el Señor que nos salvó, es un canto hermoso que también entonamos y de eso estamos seguros, ¿verdad? Así que nosotros también en la Biblia podemos encontrar que ponernos metas es importante. El apóstol Pablo dice ya en 1 Corintios 9:26: yo no corro como quien no tiene meta. Y esta es de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. O sea, era un hombre obviamente entregado al Señor, muy preparado, ¿verdad? Pero este era un hombre de propósitos, de metas, de compromisos, de objetivos, y que iba tras ellos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver la carrera del apóstol Pablo, cómo es que Dios lo usó tremendamente para fundar muchas iglesias. Y luego no solamente eso, sino para escribir aquellas cartas que ahora son las que a nosotros nos mantienen también firmes en la fe. Lo que él escribió a aquellas iglesias que había fundado, ahora son las cartas que forman el Nuevo Testamento. 13 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, ahí están para nuestro ánimo y para que nosotros nos tomamos del Señor. Palabra inspirada de Dios.
A veces para llevar a cabo las cosas que pretendemos hacer hacemos uso de herramientas, y yo creo que para todos ustedes no es nada nuevo el trazarse metas y objetivos, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, en la escuela los niños están trabajando en base a metas. Nosotros les vemos como diariamente, ¿verdad? Ellos están poniendo un objetivo para cumplir en cada una de las materias. Tienen una meta, la meta es lejana, la meta, a lo mejor algún niño estará ahorita en primaria y su meta es llegar a recibir el certificado de primaria, alguno estará en secundaria y su meta es llegar a recibir el certificado de secundaria, y a lo mejor otro en preparatoria y así. Pero para alcanzar esas metas ellos tienen que estarse poniendo objetivos diarios, ellos están poniéndose objetivos en cada una de las materias para avanzar y adquirir conocimiento, y luego después en la postre pues sustentar exámenes y obviamente mostrar el conocimiento que ellos han obtenido. Y de esa manera también nosotros para nuestra vida diaria pues igual ponemos metas, ponemos objetivos, y lo menciono todo esto porque es un tiempo en el cual quizás tú ya te trazaste algunas metas o algunos objetivos para este año, o a lo mejor en los años por venir. A veces decimos, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Y cómo te ves? O sea, ¿por qué? Pues haces una planeación, todo bajo la gracia y la misericordia de Dios, si Él así lo quiere, todo conforme a su voluntad. Pero tú dices, bueno, ¿cómo estaré de aquí a 5 años? Y haces un trazado, ¿verdad?, de metas, y ahora, ¿qué voy a hacer para llegar a esa meta? ¿Cuáles son los objetivos para alcanzarlos? ¿Sí? La meta es el fin último al que se quiere llegar. Eso es la meta. Igual que los corredores, ese es el fin, llegar a la meta, llegar victoriosos. El objetivo es el paso específico que se quiere cumplir para alcanzar la meta. Entonces, hay objetivos, son pasos cortos, pasos objetivos muy definidos para alcanzar la meta en la cual estamos pensando en llegar. Los objetivos son más estructurados y medibles que las metas, pero algunas veces la propiedad de todo lo que nosotros estamos planeando, la propiedad de aquel objetivo, de aquella meta, decimos, bueno, pues lo voy a entregar a Dios, pero luego a veces pensamos que Dios solamente se va a encargar de las cosas difíciles, ¿verdad? Y entonces en el diario caminar pues me arranco con aquello, y ahí, claro, somos muy estructurados a lo mejor para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, y somos capaces de lograr muchas cosas, pero a veces estamos corriendo la maquinaria sin aceite. ¿Qué significa esto? Que no debemos de olvidar que si vamos a poner algunas cosas delante del Señor, pues verdaderamente hacerlo a Él, el dueño de aquello que le estamos pidiendo, aquello que estamos poniendo como un anhelo, a lo mejor un deseo, una meta que cumplir. Y no solamente las cosas cuando ya se pusieron difíciles, entonces Dios ayúdame, ¿verdad? Sino a diario, a cada paso que estamos dando, cada objetivo, pues que sea Él el Señor de esos objetivos también, o sea, de las cosas pequeñas, ¿sí? Entonces, en lugar de eso, deberíamos de pensar que es Dios quien está en control y no nosotros. En todo ello nosotros jugamos un papel definitivamente, pero vamos a decir, el poder para lograr está en el Señor, ¿verdad? Jugamos una pequeña parte en ello, porque tenemos que obviamente hacer las cosas que debemos. Pablo no alcanzó todos sus objetivos si él se hubiese quedado ahí, a lo mejor en Damasco, donde el camino a Damasco, el que tuvo el encontronazo con el Señor Jesucristo, ¿no? Él estuvo buscando la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios para todo. Cuando Dios nos da un importante trabajo, no es porque nos necesite a nosotros para hacerlo. Él lo puede hacer con nosotros o sin nosotros. Él lo va a llevar a cabo. No es eso, sino lo que Él está queriendo es mostrarse poderoso a través de ti y a través de mí. Mostrarse poderoso. Él es el Dios de todo poder.
Y pues Él en su plan infinito, ¿verdad? Desde la creación del mundo hasta la consecución de esto y el nuevo cielo y la nueva tierra que Él traerá, todo está bajo su dominio, su poder, su control y su soberanía. Pero Dios quiere utilizar a hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Para mostrarse poderoso, para que nosotros podamos dar testimonio al mundo de que hay un Dios que nos guía, que nos dirige. Porque cuando estamos llevando todo triunfo a la cruz, estamos diciendo es que no está en mí, es en Él, es en Dios, es en Jesús. Él es el que está haciendo la obra en mí y a través de mí. Entonces Él quiere mostrarse poderoso en tu vida y en mi vida en este nuevo año. ¿Sí? Como dice allá en Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas, lo voy a leer, 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Sí, voy a leer solamente la parte A. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Entonces, los ojos de Jehová, o sea, el Señor es omnisciente y Él contempla toda la tierra y Él quiere mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto. Quiere decir un corazón comprometido para con Él. ¿Sí? Zorobabel aprendió esto. Nosotros leímos en el versículo allá de Zacarías que Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. No es con ejército ni con espada, dice, sino con mi espíritu. Con mi espíritu. Y qué importante es ese mensaje que fue para Zorobabel. En el marco histórico nosotros podemos mencionar que el pueblo de Dios había estado exiliado en Babilonia por 70 años. Muchos se habían establecido en esa manera cómoda de vivir, o sea, ya después de 70 años, ellos ya no querían regresar a Jerusalén. La mayoría no quería regresar, ya se habían establecido y estaban cómodos en Babilonia. Pero había un cierto grupo de personas en las cuales Dios había puesto en su corazón que regresaran, ¿verdad?, para reedificar el altar y reedificar el templo. Entre ellos estaba Zorobabel. Zorobabel significa retoño de Babel, o sea, él nació allá, nació en Babilonia. Y Dios había puesto ahí en su corazón. Y algunos otros que anhelaban el templo, la adoración, el regresar a su tierra. Nosotros podemos ver al pueblo judío cómo ha mantenido esa unión, ¿verdad?, a través de los años. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo a un solo Dios, no son politeístas, sino que obviamente no creyeron en Jesucristo, lo sabemos, y es algo de lo cual ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Pero si algo los distinguió a través de todas las edades y todos los tiempos, aún en los tiempos de dispersión, como estos 70 años allá en Babilonia, es porque ellos tienen una nación, ¿verdad? Y tenían un libro que los une, que era la Torá, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Y entonces siempre están regresando, siempre están en su mente buscando el regresar, aunque como dije, algunos ya se habían establecido de una manera muy cómoda allí en Babilonia. Pero en el Salmo 126, si leemos allí en el Salmo 126 del 1 al 3, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Es lo que había en el corazón de un judío exiliado, ¿verdad? Un judío que está en Babilonia y que está pensando en regresar. Entonces Dios toma a todo aquel remanente, ¿verdad?, aquellos, para hacerlos regresar a su pueblo. Y es tremendo lo que Dios hace, porque su poder es absoluto. Cómo es que estuvo
usando a reyes paganos para llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Para que en tiempo y forma su pueblo regresara después de aquella devastación que había hecho Nabucodonosor 70 años atrás, quemando el templo, ¿verdad? Y dejó a Jerusalén devastada. Se había llevado los tesoros del templo a Babilonia, todo el oro del templo, todos los utensilios de oro y de plata, se lo había llevado a Babilonia. Y entonces allá está Daniel, y él está dándose cuenta que se están cumpliendo las semanas, ¿verdad? Se han cumplido ya los 70 años, y es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar, y Dios está poniendo en los corazones de esos hombres, ¿verdad? Como Daniel, Zorobabel, que era el tiempo del regreso, ¿verdad? Y así es que empiezan a regresar por etapas hacia Jerusalén. Primero comandados por Zorobabel, ¿verdad? Y luego después por Esdras, y luego también por Nehemías. Y cada uno con una función, ¿verdad? Zorobabel, reconstruir el altar y el templo. Esdras, establecer el sacerdocio de nuevo. Nehemías, reconstruir el muro de la ciudad. Todo eso en los tiempos de Dios, de acuerdo a los tiempos de Dios. Cuando Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia en una sola noche, ¿verdad? Babilonia la grande, o sea, la de los jardines colgantes, la que tenía murallas de 100 metros de altura, en una sola noche fue conquistada, ¿verdad? Ciro cegó el río que entraba a la ciudad, y por ahí entraron, y en una sola noche la conquistaron, ¿verdad? Cuando menos lo esperaban los babilonios, ellos ya estaban dentro y conquistaron a Babilonia. Fue en el 539 a.C. Él estableció una política para regresar a los exiliados a su tierra. Envió a Zorobabel a Jerusalén, financiando este proyecto. O sea, por eso digo, como Dios aúna a los reyes paganos, utilizándolos precisamente para sus fines, para que se lleven a cabo su voluntad. El mismo Ciro financió este proyecto, y además regresó los artículos de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo. Ahora bien, el liderazgo de Zorobabel es muy notorio, no solamente por haber sido descendiente de David, porque él era un descendiente de David, él estaba en la línea genealógica del Señor Jesucristo. Allá en Mateo 1:12 nosotros lo podemos leer, ahí en la genealogía del Señor. Mateo 1:12. Dice: después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Salatiel a Zorobabel. Entonces ahí está Zorobabel, ¿verdad? Descendiente del rey David, en la línea genealógica del Señor Jesucristo. Sino, no solamente era su liderazgo por ser un descendiente del rey David, sino porque tenía esas cualidades de liderazgo personal, ¿verdad? Zorobabel tenía esas cualidades y fue llamado por Dios para esta tremenda obra, esta empresa. Cuando la gente llegó a Judá, de entre las primeras cosas que ellos empezaron a construir no fueron los edificios gubernamentales, de gobierno o los muros de la ciudad, sino lo primero que reconstruyeron fue el altar. Y eso es bien importante, bien importante. Reconstruir el altar. El altar para ti, para mí, es templo, es el tiempo de la oración, de estar con el Señor en ese altar individual, porque somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, así nos ha constituido el Señor. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos eso en mente. Estamos pasando un año y tenemos que revisar atrás y ver nuestro altar, y si es que ese altar de adoración al Señor individual de cada uno está bien, o tenemos que acomodar su base, tenemos que reacomodarlo, tenemos que reconstruirlo, ¿sí? Los cimientos del templo fueron rápidamente
terminados. Bueno, pero vamos primeramente a ver lo del altar allá en Esdras 3 del 1 al 2. Esdras 3 del 1 al 2 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y quiero que hagamos, nos ubiquemos en el tiempo y que veamos aquella ciudad devastada, sin muros, ¿verdad? Quemada, las puertas quemadas del templo, abandonada por 70 años, quizás transitada por fieras salvajes, por chacales, por coyotes, no lo sé qué cosas había ahí, pero ellos no solamente llegaron para construir algún edificio que les pudiera dar unidad, sino lo primero que construyeron fue el altar. Reconstruyeron el altar. ¿Por qué? Porque iban a adorar a Dios, iban a estar adorando a Dios. Ellos tenían temor de las demás ciudades o pueblos circunvecinos de Jerusalén, porque al verlos regresar, pues todos obviamente iban a querer hacerles desistir de aquello. Y entonces lo primero que hacen es reconstruir el altar, y eso es tan importante, ¿verdad? Quiere decir que sin duda ellos estaban con la convicción de que Dios los había regresado y que estaban ahí por orden de Dios y que llevarían a cabo la reconstrucción de todo, pero lo primero a lo que le dieron importancia fue al altar, o sea, a esa comunión. El altar representa tu comunión y mi comunión con Dios, nuestra adoración. Cuando adoramos al Señor, ¿cómo adoras al Señor? Pues no solamente lo adoramos con cantos, porque eso es una alabanza, es una manera de adorar ciertamente, pero no me refiero a la alabanza en canto, que también puede ser así. Lo que me refiero es que cuando estás adorando al Señor es que le estás reconociendo toda su magnificencia, todo su poder, toda su gloria, y estás con tu misma boca, ¿verdad?, dando honra y gloria al Señor. Señor, tú eres todopoderoso, eres omnisciente, eres omnipotente, eres el creador del universo, tú eres eterno, Señor, tú vives para siempre, y le estás adorando, ¿verdad?, adorando por sus atributos. Por eso es que importante es conocer sus atributos, conocer los nombres de Dios, y en base a eso hacer nuestra adoración. Pues eso es lo que ellos estuvieron haciendo ahí, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo a Dios ahí en primer lugar. Entonces, bajo el liderazgo de Zorobabel, ellos establecieron el fundamento espiritual para sus esfuerzos de construcción. Primeramente es Dios, ¿verdad? Es el primero ante todo. Entonces va a venir después la construcción de todo lo demás, pero primeramente, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Tú lo vas a hacer todo. Los cimientos del templo fueron rápidamente terminados e hicieron una celebración. Ahí mismo en Esdras 3, del 8 al 13, en el año segundo de su venida a la casa de Dios, ya estamos hablando del segundo año, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Dice 9, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos,
para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque desechaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Yo quiero que pienses en eso. Los albañiles poniendo los cimientos, trabajando, preparando la mezcla, haciendo las armazones, y alrededor cantando los levitas, entonando a Dios cánticos, diciendo: porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hermanos, se nos ha pedido oración por la construcción de un edificio de la escuela que va a albergar también a la iglesia. Necesitamos estar orando constantemente y dándole gracias a Dios por esa provisión, por lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Darle muchas gracias a Dios, pero tenemos que ser muy conscientes de que esto es de gracia, en el sentido de, para nosotros no estamos poniendo nada, pero sí debemos de ser conscientes de que esta obra es obra del Señor, una obra que se tiene que sostener con oración, y que nos preparemos para cuando estemos ahí, para ser como un solo hombre, trabajando todos por el bien de aquel bien, para que todo funcione bien, para la honra y gloria del Señor. ¿Sí? Para que muchos niños vengan, para que sea algo lo que se ha proyectado, para que muchas familias se puedan acercar y puedan venir a los pies de Jesús, y niños puedan ser instruidos en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces no dejemos de estar orando por esta obra. Debemos de darle gracias a Dios por ella, y pues gracias a Dios por su provisión. Pero así fue como sucedió, ¿verdad? Así que a mí me llama mucho la atención cómo la adoración en medio del trabajo. Si a lo mejor tú estás en tu casa como mujer y estás lavando los trastes, o a lo mejor estás barriendo, o a lo mejor estás rapeando, no sé qué hagas en tu casa, mujer, ¿verdad? Porque sé que hay mucha labor que hacer en casa, pero qué hermoso es hacer el trabajo cantando y adorando al Señor, ¿verdad? Porque es una adoración. El trabajo en sí viene a ser una adoración porque lo estamos haciendo para el Señor. Todo lo que hagamos, ¿verdad?, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Así sea barrer, trapear o lavar los trastes, o lo que sea, a lo mejor tu trabajo en la empresa, o lo que estás haciendo en la oficina, todo para la honra y gloria del Señor. Y ahí en medio de ello nosotros podemos tener un canto, si no puedo cantarlo abiertamente, ¿verdad?, pero sí en mi corazón, y estarle dando gracias a Dios por lo que Él me permite hacer para Él, porque lo estamos haciendo para Él. Pero bueno, no todo fue gozo y alegría. De repente vinieron los problemas, se presentaron algunos problemas fuertes que detuvieron la obra, ¿sí? Unos pocos hombres viejos recordaron la gloria del templo primero, y ahorita lo leímos. Había una confusión, unos gritaban de júbilo y otros estaban llorando. Y los que estaban llorando eran los hombres viejos, que al ver ahora este templo, la reconstrucción de este templo, pues en nada comparado con la gloria del templo de Salomón. Y entonces estaban llorando, ¿sí? Estaban llorando por eso, y estaban en cierta manera desanimando a las nuevas generaciones, y desanimando a aquellos que a lo mejor no conocieron la gloria del primer templo, pero que estaban jubilosos y dándole gracias a Dios porque estaban reconstruyendo el templo ahí en Jerusalén. Entonces se desanimaron al considerar al templo más pequeño y con menos gloria. Si vamos ahí a Zacarías 4:10.
Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Sí. Aquí Zacarías está siendo enviado por Dios para animar al pueblo, para exhortarlo. Y ciertamente dice, hay algunos que se desanimaron cuando vieron las pequeñeces, pero quiero decirte una cosa: vas a ver la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, Dios tenía un plan y Dios continúa con ese plan. No importa aunque algunos se desanimaran o estuvieran llorando al considerar la gloria de un templo contra la gloria del otro. ¿Sí? También en Ageo 2 del 1 al 9, Ageo ahí está enseguida en su Biblia hacia atrás. Ageo 2 del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Estos dos profetas, Ageo y Zacarías, vienen a animar al pueblo, a animar a Zorobabel, a animar a Josué, el sacerdote, ¿verdad? Hijo de Josadac, porque la obra había sido detenida, y entonces ellos vienen a animar. Y qué hermoso es la palabra de Ageo cuando dice: vendrá el deseado de las naciones, y él es Jesucristo. Dice: de aquí a poco. Y si estamos hablando, yo creo que este libro o estas palabras fueron dichas allá poco más de 400 años, porque hay un silencio de 400 años para cuando venga el deseado de las naciones. Y dice el profeta: de aquí a poco vendrá el deseado de las naciones, y hará temblar la tierra, y las naciones temblarán. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo cuando vino al templo, ¿verdad? Y la gloria del templo se llenó, ¿sí? Cuando vino Jesucristo a este mundo, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la gloria de este segundo templo sería mayor que la del primer templo. Y es porque Jesucristo no habría de habitar, Él habría de estar ahí, el deseado de todas las naciones, ¿sí? También algunos enemigos de los judíos trataron de infiltrarse en el trabajo. Esa es otra razón de lo que vino a desanimar y a parar la obra. Y pararon la obra mediante presiones políticas. Vamos a Esdras 4, del 11 al 16. Esdras 4, del 11 al 16. Dice: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de día a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey y
y por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Dice 15, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Presiones políticas. Aquí vemos a estos enemigos del pueblo de Israel, cuando ven que estos ya están reconstruyendo, mandan esta carta al rey Artajerjes y dice: revisa las memorias, revisa para que te des cuenta que esta ciudad, ¿verdad?, es una ciudad rebelde. Sí. Esas fueron las causas. Entonces, por un lado, el lamento de los ancianos, de los antiguos, de los que habían visto la gloria primera, la gloria del primer templo, y por otro lado, los enemigos que se levantaron contra Israel, contra la edificación o la reedificación de Jerusalén. Y la gente se fue a sus casas, o sea, bajo estas presiones, la gente se fue a sus casas por 16 años, hasta que Dios envió a su profeta Ageo y Zacarías, que es lo que acabamos de leer. Pasaron 16 años, se paró la obra, ¿verdad? Se desanimaron, ¿sí? Por un lado, pues obviamente aquellos hombres que decían: este no es nada, este templo para el que nosotros conocimos. Y por otro lado, los mismos enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Israel. 16 años pararon la obra, hasta que entonces vino Ageo y Zacarías para amonestar al pueblo, para que continuaran con la reedificación del templo. Por un lado, para amonestar al pueblo, y por otro lado, para animar a Zorobabel. El mensaje al pueblo lo vemos ahí en Ageo 1, del 1 al 15. Ageo 1, del 1 al 15. Dice: en el año segundo, del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no hay, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre en su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. 16 años, parada la obra. O sea, ellos se desanimaron, se regresaron a sus labores, a cada quien a sus propias metas, sus propios compromisos, metidos en sus casas, y olvidaron la casa de Jehová. Pero Dios envía a estos profetas, a Ageo y a Zacarías, para amonestarlos y decirles: oye, yo te traje de 70 años de estar contigo para que vinieras a levantar mi casa, que vinieras a reconstruir Jerusalén. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Y entonces son exhortados, ¿verdad? Y son llamados a reconstruir o poner manos de nuevo en aquella reconstrucción del templo.
el mensaje de Zorobabel lo da Zacarías. Así como aquello dio el mensaje al pueblo, Zacarías da el mensaje a Zorobabel. Zacarías 4, del 1 al 10. Perdón. Volvió el ángel, perdónenme, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Les dije hasta el 10, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Qué hermosa visión le dio Dios al profeta Zacarías, ¿verdad? De cómo es que con esta visión le está diciendo Zorobabel va a completar la obra. Muchas gracias. Gracias. En Zorobabel le puse la plomada y la va a completar, la va a llevar a cabo. Pero habla de unos olivos, habla del candelabro, es la menorá del pueblo judío, o sea, la de los 7 brazos, el candelabro de 7 brazos, y con un flujo constante a través de los 2 olivos del aceite hacia este candelabro. Nunca iba a faltar la provisión de Dios, y todo iba a ser por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, aparte de que está para alentarnos, para fortalecernos, para animarnos, Él es un fuerte guerrero. O sea, a veces no tenemos la imagen de Él como un guerrero, ¿verdad? Que está para defenderte, ¿verdad? Y para provisionarte, y para fortalecerte, ¿sí? Claro, también es como un suave, ¿verdad? Una suave brisa. Al Espíritu Santo se le simboliza como la paloma, ¿verdad? Como el aceite, ¿sí? Pero Él es la misma esencia de Dios en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo, quien levantó a Jesucristo de los muertos, es quien nos habita. O sea, a todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo, ¿verdad? Él mismo envió a su Santo Espíritu sobre nosotros y está en nosotros. Y es quien nos fortalece para hacer la obra, para hacer lo que viene en este año. Es por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Él es quien nos va a dar la fuerza y el poder para seguir adelante, para continuar y para completar cualquier reto, desafío que nosotros estemos enfrentando. Va a ser por el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como lo hizo con Zorobabel, lo puede hacer contigo y conmigo. Definitivamente, ¿verdad? Dios nos ha llamado sus hijos, nos ha dado las arras de una herencia adquirida. Él ha ido a preparar un lugar maravilloso en el cielo, pero de tanto que llega ese momento, Él nos ha dado, ¿verdad?, las arras que son el Espíritu Santo. Es la promesa
de su presencia, de su estancia y su estadía con nosotros todos los días de nuestra vida. Zorobabel, ¿verdad? Al igual que muchos de nosotros, conocemos entonces cómo arrancar algún proyecto o alguna obra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero a veces viene el desaliento, el desánimo, los problemas y abandonamos aquello. Somos tendientes a no mantenernos firmes a pesar de las dificultades. Por eso es que, así como Zorobabel necesitó ánimo, así lo necesitamos nosotros. Constantemente necesitamos el ánimo de la palabra del Señor, de su presencia. Para eso está su Espíritu Santo, para animarte, para fortalecerte, para decirte: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Así les dijo al pueblo de Israel: no teman, yo estoy con vosotros, ¿verdad? Entonces, de la misma manera a nosotros nos ocurre si nos dejamos guiar y dirigir precisamente por su Espíritu Santo. Aunque Zorobabel también fue presa del desánimo, logró terminar la construcción del templo gracias a las palabras de ánimo de Zacarías y de Ageo. Gracias a Dios por los hermanos en Cristo, las hermanas, porque Dios nos las ha dado como un regalo, hermanos. Somos una nueva familia, ¿sí? Ciertamente nacimos de nuestros padres de una manera natural, pero venimos a Cristo y ahora tenemos una nueva familia espiritual, la cual nos anima y Dios nos la ha dado, como digo, como un regalo para alentarnos, para fortalecernos, para cuidarnos los unos a los otros, para animarnos, porque claro, somos carne y en medio del camino y el enfrentar el año que no vemos y ni siquiera vemos el siguiente minuto que está delante de nosotros, pudieran venir tales cosas, ¿verdad? Pero como dijo Jesús a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte, y he orado por ti. Entonces la oración, hermanos, entre nosotros, las palabras de ánimo nos van a ayudar mucho en las pruebas que enfrentaremos. O sea, no lo hagamos solos. Dios de hecho siempre ha formado comunidad, ¿verdad? Aún de una misma familia ha llamado a miembros de una misma familia, como por ejemplo a Juan, a Jacobo y Juan, que eran hermanos, a Andrés y Pedro, que eran hermanos, ¿sí? Pero luego formó una familia, unos discípulos, formó una iglesia, y ahora tú y yo somos parte de esa iglesia y nos reunimos todos los domingos para adorar a nuestro Dios, para alabarle, para darle gracias por lo que ha hecho, para recibir su palabra y para animarnos los unos a los otros. Porque como luego dicen, si un pequeño tizón, ¿verdad?, se separa del fuego, pues es muy fácil que se vaya a apagar. Pero si se mantiene junto al fuego, ¿verdad?, a donde están los demás tizones, ¿verdad?, ahí se mantendrán en calor y ferviente para el Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Zorobabel? Pues hasta que lo entendió, ¿verdad?, y dejó eso en las manos del Señor, el trabajo fue terminado. Ahora bien, hay algunas enseñanzas que nosotros podemos obtener de todo esto. Así como Dios tuvo un llamado para Zorobabel, ¿sí?, de reconstruir el altar y el templo de Dios, también tiene un llamado para ti y para mí. Él tiene un llamado para tu vida y para mi vida, para reconstruir nuestro altar familiar. ¿Cómo está? Aquí tenemos que preguntarnos: ¿cómo está mi altar individual? ¿Verdad? Cada uno de nosotros somos un altar viviente. Quiero que te veas así, como un altar viviente que camina, que va a todos lados y que lleva a Jesús en su corazón. ¿Cómo está mi altar individual? Ese es uno. O sea, ¿cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi alabanza? ¿Cómo está mi oración con el Señor? Esas son las partes constitutivas de un altar. Pero luego también está el altar familiar. ¿Cómo está mi altar familiar? Dios quiere que nosotros, como sacerdotes que somos, y estoy refiriéndome a los varones, tenemos la responsabilidad delante de Dios de tener un altar familiar, de estar en comunión con nuestros hijos,
porque estamos pasando a la siguiente generación la fe que hay en nosotros. Entonces, nuestros hijos tienen que ser animados, amonestados, disciplinados, edificados, y todo eso se lleva a cabo ahí. Ellos tienen que voltear a verte como el sacerdote de la casa. Es mi papá, él es el sacerdote. Y entonces, ¿cómo está nuestro altar familiar? ¿Cómo está ahora el templo? Nosotros diríamos, bueno, también el templo de mi hogar debo de tener en mi casa, ¿verdad? Que sea una casa que, como dijo Jesús, casa de oración, sea llamada, ¿sí? ¿Cómo está nuestro templo en el hogar? ¿Y cómo está nuestro templo aquí en la iglesia? Si queremos tener una iglesia fuerte, necesitamos hogares fuertes, ¿sí? Hombres y mujeres de fe, dependiendo del Señor Jesucristo, ¿verdad? En oración, en santidad, en justicia, ¿verdad? Para que otros vengan a la verdad, que otros puedan vernos transitar por este mundo, un mundo de tinieblas, un mundo lleno de dificultades, donde las personas están necesitadas de ánimo, de apoyo, de conocer el camino, de saber en dónde está la luz, porque van como ciegos. Así estábamos nosotros también, pero ahora nosotros tenemos la luz del Evangelio, ¿verdad? Y nosotros debemos levantar la palabra del Señor para que otros vengan a la verdad y crean en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Todas estas cosas creo que nos quedan como para reflexión, cosas básicas que hemos aprendido aquí en este pasaje, ¿verdad? Que de Dios es el poder, porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y se lo pudo mostrar a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo de Israel. Dios es sumamente poderoso. Dijo: yo soy el Dios de toda carne, dice el Señor ahí en Jeremías. ¿Habrá algo difícil para mí? Por supuesto que no, ¿verdad? Otra cosa que podemos aprender es que no es en nuestras fuerzas, que no debemos pensar que los proyectos y cosas que tenemos por hacer los tenemos que hacer en nuestra fuerza. Antes bien, pidamos al Señor: ayúdanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, ¿verdad?, en mi vida, ¿verdad? Porque a través de tu Santo Espíritu va a venir el poder para hacer la obra, para hacer las cosas que me he propuesto. Hemos leído: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Y vaya que había enemigos alrededor de Israel, pero dijo: no va a ser con tu espada ni con tu ejército, es con mi espíritu. Dejámosle pues el control a Dios en nuestras vidas. Jesús dijo: venid a mí y descansad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás has llegado a la víspera de este año, a una nueva alborada, un poco cansado, fatigado, y vemos hacia atrás, y nos quedan nuestros 365 días por avanzar, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en las fuerzas del Señor, porque Él es el que nos lleva en sus brazos, ¿sí? ¿Para qué caminar si Jesús te lleva en sus brazos? ¿Sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Entonces no dejemos tampoco que las circunstancias o el desánimo nos hagan bajar la guardia. Sí, van a venir pruebas y van a venir dificultades y circunstancias difíciles, pero que no nos hagan bajar la guardia, ¿verdad? Que aprendamos de ellos, ¿verdad? Estamos aprendiendo en cabeza ajena, ¿verdad? Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo, a fin de que por las Escrituras, por la esperanza, más bien dice, por las Escrituras tengamos esperanza, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio 31:8 leemos: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Ahora, como iglesia tenemos algunas actividades, retos, cosas que queremos hacer para el Señor, porque todo es para su honra y su gloria. Ganar almas, ¿verdad? Establecer la iglesia y una serie de actividades que ya cada uno de ustedes tiene ahí como responsabilidades que hacer para este año. Pues ponla siempre delante del Señor para que Dios la bendiga. Y si Dios va a bendecir la obra de cada uno de nosotros, entonces habrá fruto para la gloria del Señor, ¿sí? Ahora bien, pues quizás en forma personal
te has puesto el reto de leer la Biblia en este año, pues gracias a Dios por ese reto, ¿verdad? A lo mejor tienes otros retos, gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Sepamos pues que la escritura se cumple donde dice el salmista: pon a sí mismo tus delicias en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si todo lo que, todas mis delicias, todo mi deleite, todo lo que a mí me llena, me satisface, me llena de gozo, lo pongo en el Señor, entonces todas las peticiones, dice el Señor, te las dará. ¿Sí? Pues aprendamos pues de esta lección para este nuevo año, que Dios está con nosotros. Le damos gracias a Dios por su presencia. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre Santo, queremos darte gracias por la palabra de ánimo y de exhortación que traes a nuestras vidas. Gracias por el ejemplo de estos varones y familias que escucharon tu llamado, aquellos cuyos corazones tú habías preparado para regresar a reconstruir Jerusalén, a reconstruir el altar, el templo. Bendito Dios, y cuán cerca se veía ya ese plan redentor tuyo que llegaría a vislumbrarse de una manera más definida cuando el deseado de las naciones iba a venir a Jerusalén, a nacer ahí en Belén, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquellas cosas en el pasado y nos llena de gozo y de alegría ver su cumplimiento, como lo que aquellos hombres y mujeres reconstruyeron, pues apenas eran los cimientos de un regreso de tu pueblo, para que también estuvieran preparados, Señor, para cuando tú enviaras a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque tu palabra tiene cumplimiento, Señor, y aprendemos que en ti está el poder, que no es en nuestras fuerzas, nuestra habilidad, sino que por medio de tu Santo Espíritu tú así hagas las cosas en nosotros y a través de nosotros. Quita lo que estorbe nuestras vidas, perdona nuestros pecados, ayúdanos a mirar para adelante. Si hay cosas que tenemos que dejar atrás, que nos estorban para caminar con precisión, para hacer las cosas bien para tu nombre y gloria, ayúdanos a dejarlas y ayúdanos a tomar nuevos retos y desafíos en tu nombre y para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo rogamos. Bendice pues la vida de cada una de mis hermanas y mis hermanos y sus familias, y bendice tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a servirte de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias.